Hola a todos y bienvenidos a Tranquilamente. El cerebro humano es el objeto más complejo del universo, con más de 100.000 millones de sinapsis y 100.000 millones de células nerviosas. Durante décadas, los científicos se han sentido fascinados y frustrados por esta intrincada red neuronal. Incluso con importantes avances biotecnológicos, todavía no pueden comprender completamente todo lo que el cerebro humano tiene para ofrecer. Hoy vamos a aprender 8 fascinantes teorías sobre el cerebro humano. Vamos a empezar. Estamos aprendiendo más y más sobre cómo funcionan las cosas todos los días, pero aún no entendemos completamente cómo funciona todo. Los principales expertos han descubierto una serie de descubrimientos trascendentales. Estos no son simplemente hechos y cifras nuevos. Más bien, estas teorías cuestionan una amplia gama de conceptos cognitivos básicos y lo ponen todo patas arriba, desde la percepción hasta la conciencia. A pesar de la abrumadora evidencia que respalda estas teorías, a muchas personas les gusta pretender que estas teorías son ciertas. Avanzamos y desarrollamos 8 teorías sobre su cerebro que lo dejarán sin palabras de marco pasivo, basado en cómo percibe la realidad de la vida y el mundo que lo rodea. Primero, ¿qué hace realmente tu cerebro consciente? La mayoría de la gente cree que su conciencia interpreta e interactúa con el mundo. Lo ven como un puente que conecta su cuerpo y el medio ambiente. Cuando algo ocurre, tu conciencia tiene el libre albedrío de decidir cómo responder. Por ejemplo, cuando una pelota rueda hacia ti, puede decidir patearla, levantarla o permanecer pasiva. Esta presunción básica es impugnada por la teoría del marco. Sugiere que nuestra conciencia tiene una función más pasiva. Careces tanto de libre albedrío como de elección. La conciencia es un motor de búsqueda. Puedes usarlo para aprender a patear una pelota, pero eso es solo información. No está obligado a usar esa información de una manera particular. La conciencia no dicta lo que debes hacer, simplemente porque sabes que puedes. Esto significa que tu conciencia funciona como un observador pasivo, que presta atención a los estímulos externos y los datos cognitivos, pero que en realidad no toma decisiones. Todo lo que puede hacer es proporcionar una justificación después de patear la pelota, en cuyo caso tu conciencia hace uso de todos esos datos. Para explicar por qué se pateó la pelota, esto crea la ilusión de elección. Parece tener el control y cree que sus acciones fueron motivadas por una razón particular, pero en realidad es su conciencia la que racionaliza una serie de impulsos automáticos. 2. Por lo general, pensamos en todo el cerebro como una entidad consciente, pero esta teoría sugiere todo lo contrario. Según él, 100.000 millones de células sensibles forman tu cerebro. Por supuesto, no todas las neuronas son iguales. Algunos tienen poca o ninguna conciencia, mientras que otros son muy influyentes. La diferencia depende de dónde se encuentre en el cerebro. Por ejemplo, las neuronas de la corteza prefrontal funcionarían mejor que las neuronas del hipotálamo, que regula la mayoría de las funciones inconscientes, si cada neurona tuviera su propia conciencia. Sin embargo, si cada neurona tuviera su propia conciencia, ¿cómo podrías entender cómo interactúan entre sí? Solo una pequeña porción de tus neuronas está comunicando lo que tu conciencia está pensando, dando la impresión de que es singular y unificada. 3. Sin embargo, nuestros cerebros conceptualizan el tiempo de la misma manera que la teoría del intervalo de tiempo divide el procesamiento temporal en 2 etapas. Al principio percibimos inconscientemente piezas de información vagas. Es casi como una larga serie de cuadros muy borrosos. Estos solo duran alrededor de 400 milisegundos o 0.4 segundos cada uno. No es hasta la etapa 2 que te enfocas en los detalles. En este punto, tu conciencia se da cuenta de lo que realmente está sucediendo. Le das a cada astilla algún tipo de significado y decides si es importante. Esto le permite saber dónde almacenar cada porción de tiempo en su memoria. ¿Cómo cambia esta teoría nuestra percepción del tiempo en lugar de un sistema continuo? El momento parece preciso y coherente, pero es solo que tu cerebro te está jugando una mala pasada. Es un poco más simple para ti. Número 4. Panpsiquismo. Contrariamente a la sabiduría convencional, que limita la conciencia subjetiva a un pequeño número de organismos y la clasifica como un proceso cognitivo superior,
del que solo son capaces las especies neurológicamente más avanzadas, el panpsiquismo propone una perspectiva completamente diferente. Esta teoría postula que cada objeto físico en el universo posee una pequeña cantidad de conciencia, ya sea un componente de una roca o una célula viva, cada átomo. Las experiencias son una posibilidad. Aún así, tienen una pequeña cantidad de conciencia. No te preocupes, no eres el único que encuentra esto extraño. Por lo contradictorio que suena, el psiquismo ha suscitado muchas críticas. Es difícil comprender cómo algo tan simple como un electrón podría ser consciente de cómo los objetos no vivos tienen experiencias, pero eso no significa que no sea cierto. El panpsiquismo ha ganado popularidad a lo largo de los años por proporcionar una de las explicaciones más lógicas del origen de la conciencia. Pocas preguntas han desconcertado tanto a los científicos como esta. Ha habido cientos de teorías sobre el origen de la conciencia, tales como ¿de dónde viene la conciencia humana? Algunos animales son conscientes mientras que el resto del universo no lo es, pero ninguna de ellas ha podido explicar cómo surgió realmente la conciencia. Al rechazar la idea de que todo lo material puede tener experiencias humanas, la psique proporciona una respuesta a esta pregunta. De ello se deduce que la conciencia humana es simplemente un subproducto de la evolución. Por supuesto, esta teoría tiene el mismo problema que casi todas las demás teorías relacionadas con la conciencia, en el sentido de que hay muy poca evidencia concluyente, pero ofrece una explicación lógica, y lo que es más importante, posible de la existencia humana. La teoría de la información está integrada aquí. Quinto, ¿es la conciencia algo que se puede medir? Parece una idea tan ilusoria. La conciencia de cuantificación activa se siente demasiado etérea y matizada para producir algo realmente valioso, dice IIT. Debido a que nuestros cerebros integran una gran cantidad de estímulos en una sola experiencia para crear conciencia, podemos medir cuánta conciencia tiene algo observando qué tan complejo es. A partir de ahí, el cerebro se vuelve mucho más complicado, pero esa es básicamente la esencia de esta teoría. El problema con IIT es que realmente no sabemos cómo medir con precisión la complejidad neuronal. No estamos completamente despistados, pero los científicos todavía están trabajando en una forma confiable de entender el cerebro. Quien lo encuentre podría desbloquear el primero. Todo comenzó con una observación bastante simple. Los neurocientíficos notaron que las partes más complejas del cerebro juegan el papel más importante en el pensamiento consciente. Medición de la conciencia con precisión. Sexto, el pensamiento ramificado, quizás el concepto más difícil de entender, se basa en una vieja teoría llamada interpretación de muchos mundos, donde esencialmente hay un número infinito de realidades ramificadas, donde cada vez que sucede un evento, todo es posible. Ambos suceden para crear un nuevo conjunto de realidades, donde este evento se lleva a cabo de manera diferente. Esta es una extensión de la teoría de muchos mundos llamada interpretación de la mente múltiple, que dice que nuestra realidad no se bifurca, pero la bifurcación ocurre en tu cabeza. Tu experiencia subjetiva del mundo cambia. Cada vez que ocurre un evento, cada resultado provoca un estado mental diferente, que luego limita tu cerebro a una sola perspectiva, lo que significa que cada conciencia interactúa con una mente diferente. Los rangos interactúan, pero lo único que experimentas es el tuyo. La percepción que tienes puede no ser el resultado de la estructura de tu cerebro, según una investigación realizada por un equipo de científicos del Reino Unido, que nos lleva al número 7, la electricidad consciente. Según la investigación, el significado puede originarse a partir de un solo campo electromagnético. Su tarea principal es unir las respuestas neuronales para producir la ilusión de percepción. Una prueba importante de esta teoría proviene de un estudio sobre conejos. Los científicos descubrieron que los campos cerebrales de los conejos respondían a varios olores cambiando su forma. Esta transformación podría, al menos, tener un impacto en la creación de significado. Todavía hay mucho espacio para que esta teoría se desarrolle. Todo lo que sabemos es que el cerebro se ve más afectado por la electricidad de lo que se creía. 8. Reducción de lente orquestada de reducción de lente orquestada
o la teoría que explica la conciencia como un conjunto de señales biológicas de cada neurona, en realidad tiene décadas de antigüedad porque fue rechazada por la comunidad científica. Nadie cree que las neuronas puedan tener una estructura tan compleja que dio un estudio de 2014 una nueva vida. Los investigadores descubrieron que la vibración proviene de la conciencia de una sola neurona, por lo que podría ser una combinación de miles de millones de pequeñas vibraciones. Si esto es cierto, cada una de sus neuronas tendrá una pequeña cantidad de información sobre su conciencia general, casi como un voto en una elección todas las voces, pero finalmente la mayoría gobierna. Para probar una teoría, los investigadores tratan de influir en estas vibraciones nerviosas. Si son verdaderos o falsos, esto debería tener un efecto positivo o negativo en la conciencia, y esto es exactamente lo que sucedió. Estas variaciones conducen a diferencias significativas en el estado de ánimo y el comportamiento voluntario. ¿Quién sabía que una vibración tan pequeña podría ser tan poderosa? Gracias por ver tranquilamente y asegúrese de suscribirse porque hay más contenido increíble en camino.